¿Cómo están, queridos hermanos y comunidad de cultura teológica? Vamos a continuar con nuestro comentario a los Colosenses. Hoy nos toca estudiar desde el versículo 9 al 12, pero vamos a leer desde el principio para poner en contexto nuestro pasaje a estudiar. Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 12. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, del cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Luego de que el apóstol da gracias por el obrar cristiano de los colosenses, comienza a expresar los deseos que él y Timoteo tienen para la comunidad, y los introduce mediante la preposición por lo cual, enfatizando que todo lo anterior que los colosenses han logrado con el poder de la palabra del Evangelio ha resultado ser un puente para que ellos se dediquen con tesón al ministerio de la oración por ellos. Al principio del escrito, el apóstol da gracias por ellos de manera general, les dice que siempre está orando por ellos. Sin embargo, ahora su oración es bien puntual y precisa. Lo hacen para el crecimiento en algunas áreas que él y Timoteo ven absolutamente necesarias para la comunidad. La petición concreta es que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sería interesante que podamos indagar en lo que quiere decir Pablo con las palabras sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra sabiduría es el vocablo griego sofía y es una palabra muy rica en significados, sobre todo en cómo se la ha interpretado en las distintas culturas. Pero un estudio de esa naturaleza excedería nuestro propósito en este comentario. Por lo tanto, vamos a definirla de acuerdo al contexto en el que Pablo la utiliza en esta epístola y en otras familiares a esta. Sabiduría es, ante todo, un don de Dios. Así lo expresa Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 8. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Esta misma idea la repite más adelante en el versículo 17, donde Pablo pide para que el Padre de Gloria les dé a los efesios un espíritu y sabiduría en un mejor conocimiento de Él. Es evidente que, si esta sabiduría es un don de Dios, no iba a consistir en que los colosenses llenaran sus cabezas con información para que lograran ser sabios. Más bien el objetivo consistía en que ellos pudieran comprender el propósito divino que Dios tenía para ellos. Recordemos que Pablo en esta misma epístola dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. La posesión de esta sabiduría se encuentra en la divinidad y Pablo ora para que ellos la puedan adquirir y de esa manera no sean engañados por otros que pudieran traer otros tipos de sabiduría que no tienen un origen divino. Recordemos que Pablo no solo en esta sino en varias de sus epístolas contrasta la sabiduría de Dios con la de los hombres. Más adelante veremos que Pablo también se opone rotundamente a las tradiciones de los hombres. La expresión inteligencia espiritual también puede ser traducida como discernimiento y va por la misma línea de lo que hemos visto anteriormente. Esta inteligencia espiritual tiene un origen en Dios y capacita al cristiano para que pueda discernir lo bueno de lo malo o lo falso de lo verdadero. Hay un escrito muy antiguo llamado la Didaché del siglo II que pertenece a los llamados padres apostólicos
y es muy interesante porque nos deja ver cómo las comunidades del cristianismo primitivo se habían revestido de inteligencia espiritual para no ser engañadas por los falsos predicadores. Citamos algunos de los fragmentos del escrito, capítulo 11, versículo del 3 al 8. Respecto a apóstoles y profetas, obrad conforme a la doctrina del Evangelio. Ahora bien, todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como el Señor. Sin embargo, no se detendrá más que un solo día. Si hubiera necesidad, otro más, mas si se queda 3 días, es un falso profeta. Continuamos. Al salir el apóstol nada lleve consigo si no fuere pan, hasta nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. Queda también claro en este escrito que aparte del comportamiento del apóstol o profeta, también su enseñanza debía ser consecuente con las costumbres de la iglesia. Citamos nuevamente. Sin embargo, no todo el que habla en espíritu es profeta, sino el que tiene las costumbres del Señor. Así, pues, por sus costumbres se discernirá el verdadero y al falso profeta. Igualmente, todo profeta que enseña la verdad, si no practica lo que enseña, es un falso profeta. Podríamos seguir citando muchos otros textos, pero lo interesante es aquel rigor con el cual aquella comunidad primitiva aplica la inteligencia espiritual para cuidarse de los falsos apóstoles y profetas. Recordemos que en la iglesia primitiva se aceptaban los predicadores itinerantes, de los cuales había que cuidarse y aplicar el discernimiento para no ser engañados por aquellos que siempre han usado la piedad como fuente de ganancia. ¿Cuánta falta hace pedir a Dios por esta inteligencia espiritual? Sobre todo cuando vemos la proliferación de falsos predicadores por doquier. Además, estamos viviendo una época de la hiperconexión, en donde el fenómeno de las redes sociales, además de proporcionarnos grandes beneficios, ha sido también un terreno propicio para que los falsos también introduzcan sus artimañas de maldad, y la verdad que a simple vista, por lo que se puede observar, están teniendo no poco éxito. Luego de que el apóstol pida por estas dos realidades espirituales, la sabiduría e inteligencia espiritual, va a introducir el propósito que se busca mediante el efecto de dicho influjo divino, y lo hace a través del verbo griego peripatesai, que traducido es para andar, es decir, para que se conduzcan como es digno del Señor, o literalmente para andar dignamente del Señor. Para que este propósito se cumpla, es necesario que anden en toda obra buena, y aunque los colosenses ya realizaban obras de caridad, el deseo del apóstol era que se sigan perfeccionando, llevando más y más fruto. Lo cierto es que la obra de Dios es dinámica y no se detiene, a pesar de que haya hombres allá afuera que quieran detener con injusticia la verdad o de autoridades eclesiales que solo buscan tener poder para someter a sus feligreses. Las Escrituras nos dicen claramente que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y Él perfeccionará su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Pero tristemente hay que decir que nunca faltan diótrefes en las iglesias, hombres sedientos de reconocimiento propio que se creen dueños de la obra de Dios y que extorsionan a la gente de múltiples maneras, en nombre de un poder sobrenatural que no les ha sido otorgado por Dios. Por lo general, estos sujetos se revisten de títulos religiosos para hacerles creer a sus feligreses que ellos son seres intocables y especiales, ungidos de Dios, apóstoles, hasta uno de ellos se ha hecho llamar arcángel, como nos cuenta el historiador Justo González en uno de sus libros. Pero Dios no puede ser burlado y en consecuencia el juicio de Dios para ellos no tarda, como nos dice la epístola de Judas. Continuando con las peticiones de San Pablo, vemos que él desea que los colosenses den fruto, es decir, evidencias externas de las obras que realizan. Y no solo eso, sino que también está interesado en que ellos tengan un conocimiento de Dios. La palabra que usa Pablo para conocimiento es la palabra griega epignosis, y por ser un vocablo compuesto puede traducirse como conocimiento pleno. La pregunta es, ¿en qué consiste este conocimiento pleno? Al parecer no es conocer de Dios teóricamente, sino más bien establecer una relación experimental con Él, mediante el don que Dios les otorga a los santos y a los consagrados a Él. De hecho, la misma palabra la usa Pablo en Efesios 1:7 cuando pide que Dios les dé a los efesios un espíritu de sabiduría y de revelación en la epignosis, es decir, en el conocimiento pleno de Dios. Aún con todos estos beneficios de parte del Señor, no todo es fácil en el transitar cristiano. Por eso el apóstol va culminando sus deseos pidiendo por fortaleza para los colosenses.
una fortaleza que descansa en la potencia del poder de su gloria, o frase que algunos también traducen según su poder esplendoroso, el cual puede proveerles a los colosenses el vigor y la fortaleza que necesitan para el cumplimiento del propósito de Dios para ellos. El resultado que se busca es generar en los colosenses paciencia y longanimidad, es decir, capacidad de aguante para las pruebas que tengan que sufrir y un espíritu largo para que no caigan en el desánimo. Para finalizar, Pablo los anima como para que ellos vean que vale la pena servir a Dios, diciéndole que Dios los hizo aptos, es decir, que Él los capacitó para darles su parte entre los santos que habitan en la luz, como diciéndoles que no es en vano ser cristiano, porque los sufrimientos o vicisitudes de la vida no van a ser comparables con esa herencia imperecedera que les espera a los santos. Para finalizar, hemos visto que en estos pocos versículos Pablo despliega muchos conceptos y bendiciones para los colosenses. Como resumen de este estudio hemos aprendido lo siguiente. Número 1. La oración es un instrumento poderoso del que todo cristiano dispone para el crecimiento propio y para bendecir a otros. Número 2. Las realidades espirituales de las que Dios nos equipa son suficientes para vivir una vida moralmente correcta y para discernir si los otros se conducen correctamente. Número 3. La vida cristiana puede resultar en muchas ocasiones dura y sufrida, pero Dios nos fortalece y nos reviste de esperanza y sentido. El sufrimiento en el cristianismo tiene sentido de ser. Muchas gracias, queridos hermanos y querida comunidad, por haberme acompañado en esta entrega. Que el Señor los bendiga y les colme de su gracia. Será hasta la próxima.